Shalom Alejem, bienvenidos todos. Hoy avisamos un poquito tarde, entonces puede ser que algunas personas se demoren un poquito, van a ver la traducción, la grabación. Así que por ahora le damos la bienvenida a todos. Le damos también la bienvenida a los amigos que vinieron de Ecuador y de España, don Marcos, la mamá Blanca y Rafa. Luego van a venir otros más para Sukkot. Así que estamos acompañados. Algunos de ustedes estuvieron ya aquí con nosotros otras veces, así que ya saben cómo es la sensación de estar aquí en la tierra de Israel. De todas maneras, el primer día todavía no se sabe, no se comprende. Uno recién baja del avión, está como en tránsito, está en la manga del avión bajando. Después con el tiempo se comprende y sobre todo se comprende más cuando uno vuelve a su tierra. Cuando uno vuelve a su tierra, uno se da cuenta cómo es vivir en la tierra de Israel. Y nosotros lo sabemos porque incluso ahora, cuando nosotros estar 18 años aquí, cuando salimos de la tierra y estamos un poco afuera, a pesar de que estamos con amigos, hacemos cosas, lugares lindos, familia, sin embargo siempre queremos volver. Así que, Besat Hashem, vamos a hacer un lejaim. Me olvidé de traer el vino para acá, si lo dejé allá. Vamos a hacer un lejaim para que pronto todos estemos juntos y festejemos Rosh Hashanah, Yom Kippur y Sukkot y todas las fiestas del año. Besat Hashem con un lejaim que vamos a hacer ahora. Muchas gracias. Acá hay un hermoso vino rosado, dulce, con aroma a damasco, dijiste. Ah, mandarina. Bueno, acá dicen que este jugo de uva tiene aroma de mandarina. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Ah, verdad que es muy muy rico. Bueno, como siempre, estamos haciendo el precalentamiento para entrar en tema. Y el tema de hoy es Perashat Azinu, la anteúltima parashá de la Torá. Una parashá bastante difícil, todo un poema escrito con palabras crípticas, con advertencias, con enseñanzas, por supuesto, de Moshe Rabbeinu, que le da al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra. Y tenemos también el tema de Rosh Hashanah. Ya estamos terminando el mes de Elul. Aquí en Israel a la noche ya es el 28 de Elul. Y allí, a los que todavía aquellos que todavía están de día, es el 27. Habíamos dicho que Rosh Hashanah, o sea, este miércoles a la noche, que es el día quinto de la semana, es el sexto día de la creación. Así que estamos 2 días antes, o sea que estamos en el cuarto día. Hoy, el tercer día de la semana del año 5774, de acuerdo con los días de la creación, si este miércoles a la noche, el primero de Tishrei, es el día sexto, estamos en el cuarto día. Y el cuarto día corresponde a Netzach. La sefirá de Netzach. El cuarto día es un día muy especial, donde uno toma, justamente como lo dice el día del mes en que nos encontramos, Koach. Hafjet es Koach, es la palabra fuerza, poder. Entonces, este día es el día en que uno toma todo el poder del mes de Elul, que es el mes de la Teshuvah, para entrar al mes de Tishrei, a enfrentarse al juicio
con buenas condiciones, con arrepentimiento, con la decisión de no volver a hacer aquellas cosas que hicimos mal y rectificarlas para conectarnos con Dios. Eso es lo que significa Teshuvah. Y si lo combinamos con Netzach, que es el día de hoy, que es la sefira del cuarto día, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach. Netzach es confianza, en la cualidad interior de la traducción es eternidad, y la cualidad interior es la confianza en Dios, la confianza en uno mismo, y la eternidad a través de los hijos. Tener hijos que cumplan con la Torá, que sigan las órdenes de Dios, la voluntad de Dios, eso es lo que nos trae la eternidad. Y como ustedes saben, en el orden que hizo el Rav Ginsburg de la Sefirot y la ciencia, Netzach corresponde a educación, justamente porque educación es preparar a la próxima generación para que nos reemplace. Y sobre todo a la tercera generación. Cuando uno ve a la tercera generación que sigue los caminos del abuelo, eso significa que ahí hay una hazaká. En hebreo, cuando algo se repite 3 veces, eso queda firme, se llama hazak. Y hazaká quiere decir que 3 veces que ha sucedido algo, ya queda firme para toda la eternidad. Entonces por eso el pueblo de Israel sale de 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y por eso de Jacob surgen los hijos, 12 tribus que siguieron la Torá hasta el día de hoy. Ustedes pueden decir, pero sin embargo, los únicos que quedan son los judíos. ¿Por qué nos llamamos judíos? Porque venimos de la tribu de Yehudá. La tribu de Yehudá y el reino de Yehudá, que es el que quedó después de la destrucción y la separación del pueblo de Israel, fue el que se exilió a todo el mundo, y ahí vienen los judíos. El resto de las tribus se había exiliado ya durante la primera destrucción del templo. Entonces todos ellos se esparcieron por todo el mundo. Justamente en las últimas generaciones hay mucha investigación sobre eso, y hay algunas señales firmes o menos firmes de las distintas tribus que todavía siguen manteniendo algunas costumbres dentro de los pueblos del mundo, ya sea en Asia, en América. Entonces, cuando se reúnan todas las tribus, con la llegada del Mashiach, Bezrat Hashem, Lejaim, que sea pronto en nuestros días. ¿Dónde está tu vino? ¿Estás haciendo Lejaim con té? Es una vergüenza, en vez de hacer Lejaim con vino de la tierra de Israel. Entonces cuando Bezrat Hashem venga el Mashiach y todas las tribus estén recolectadas, estén reunidas en Jerusalén, y ese es el origen de la palabra kibbutz de kabetz, significa concentrar, reunir. Entonces kibbutz galuyot, la reunión de todos los exiliados, es justamente una de las señales del Mashiach, y eso es lo que está sucediendo justamente ahora. Por eso todos se preguntan por qué de repente, a pesar de que el pueblo de Israel pasó una catástrofe como el Holocausto, y sigue siendo asediado por todos los enemigos, y sigue siendo una pequeña nación entre los miles de millones de personas del mundo, rodeado de enemigos, ya sea en la tierra de Israel, ya sea en otros países, y todavía por afuera por lo menos hay más enemigos que amigos. De todas maneras hay todo un despertar en todos lados
hay un montón de gente que quiere volver. ¿Y por qué es eso? Justamente porque vienen de aquellas tribus que fueron exiliadas y el alma está llamando desde el fondo del corazón. Entonces así lo dice el Rebbe de Breslev, que una de las condiciones para llegar al Mashiach es que todas esas almas que están dispersas en las naciones del mundo se rebelen, se conviertan, se hagan Gerim. Entonces esa es una de las condiciones de la llegada del Mashiach. De todas maneras, de una manera u otra, el Mashiach va a decidir quién es judío, quién no es judío, no para castigar, sino al contrario, cuando uno sabe quién es, y de eso vamos a hablar un poco a continuación en la clase, cuando uno sabe quién es y cuando uno sabe dónde está parado, entonces sabe qué es lo que tiene que cambiar, sabe qué tipo de teshuvá tiene que hacer. Y como explicaba el Rav Ginsburg últimamente, hay dos teshuvot. Así como enseña el Baal Shem Tov sobre la palabra Hashmal, que Hashmal mal representa Hash es silencio, Mal es la separación del bien y del mal, de las cáscaras impuras para revelar la santidad, y el segundo mal es Milá, es la palabra, es la revelación. Así también ese es el proceso de las almas. Primero el alma está callada allí adentro, de repente uno siente que no pertenece al lugar, al pueblo, a veces a la familia donde nació. Es un alma que pertenece al pueblo de Israel. Entonces, ese segundo mal es separarse. Sobre todo en nuestra época, separarse de la idolatría. Pero en general, separarse de todas las cosas que lo separan a uno de Dios. Entonces todos esos pueblos, el primer hash entonces es que el alma está solitaria, está callada dentro de uno, está inconsciente, uno ni siquiera toma conciencia de eso. Incluso le pasa a muchos judíos de nacimiento que están perdidos entre las naciones, están asimilados y aparentemente no tienen ninguna conexión más que el apellido, a veces ni siquiera tienen Brit Milá. Ese es el primer hash, silencio. La segunda parte de hash mal mal es la milá, la separación, circuncidar el corazón, circuncidar y sacar esa cáscara que evita que se revele la verdadera raíz, la verdadera esencia que hay dentro del alma. Y entonces la persona de repente empieza a tener impulsos, empieza a tener inquietudes, y a Kadosh Baruj Hu le muestra cosas que nunca vio, como yo le contaba recién a los amigos que están aquí, una carta que recibí hoy, que es un ejemplo de muchas cartas que recibo constantemente, de gente que literalmente viene pidiendo ayuda. Algunos están... de repente se dan cuenta de la mentira que vivieron toda su vida y quieren encontrar el verdadero camino y solo a veces es difícil. Entonces para eso estamos aquí, para ese segundo mal y para transmitir, para hacer que esa separación se transforme en la dulcificación, en la tercera etapa. Mal, la segunda significado de mal es milá, es palabra. Entonces, cuando uno puede articular, cuando uno puede hablar y decir qué es lo que uno tiene adentro, entonces eso es la dulcificación, la rectificación de todo lo que pasó antes. Es cuando el alma se expresa y como atestiguamos muchas veces acá en el Beddín, distintos Beddín donde vienen personas de todo el mundo a convertirse de acuerdo con la halajá. Al principio cuando le hacen todo el cuestionario, le preguntan un montón de cosas, a veces la persona se queda muda y no sabe bien cómo contestar, como si todo lo que estudió hasta ese momento se le borró de la cabeza
y lo único que hay es temor y es temblor dentro suyo. Sin embargo, cuando se le demuestra a la persona que lo que está buscando no es un conocimiento teórico, sino que se está buscando lo que hay verdaderamente dentro del corazón, entonces la persona se tranquiliza, la mayoría de la gente empieza a llorar, empieza a caerles lágrimas, y empieza a salir de adentro de verdad todo aquello que tiene. Entonces, no solamente ellos, sino todos nosotros, y el Bedín, y todas las personas se emocionan mucho, y en ese momento la persona empieza a expresar, empieza a decir lo que significa volver a la tierra de Israel, lo que significa que el alma se revela y es como un verdadero nuevo nacimiento. Y entonces eso es lo que se busca. El Bedín dice, bueno, suficiente, ya hemos escuchado bastante, ya estás lista para entrar al pueblo de Israel. Y bueno, después viene todo el procedimiento de acuerdo con la halajá. Pero ese es el momento en que el Dayan, el juez, los tres jueces ven ese brillo que hay en el ojo de la persona, que es el alma que se está revelando y que se termina de revelar en la mikve y en todo el proceso que tiene que seguir luego. Entonces, este es uno de los ejemplos de lo que significa la redención y lo que significa la llegada del Rosh Hashanah, lo que es la Teshuvah. La verdadera Teshuvah entonces es volver a conectarse con Dios. Y a pesar de que está escrito que el alma nunca se desconecta, de todas maneras uno conscientemente está desconectado. Y por eso el Rosh Hashanah es uno de los 4 Rosh Hashanah que hay en todo el año. En todo el año hay 4 Rosh Hashanah. Uno, que nosotros vamos a festejar ahora, se llama el Rosh Hashanah de los Reyes. ¿Por qué se llama el Rosh Hashanah de los Reyes? Porque en él coronamos a Kadosh Baruj Hu. Melech Malchei Amelachim a Kadosh Baruj Hu, el Rey de Reyes, a Kadosh Baruj Hu, el Santo o el Sagrado, bendito es. Esta es la conexión de Rosh Hashanah, y justamente tiene que ver con la Perashat Azinu, que siempre viene antes de Rosh Hashanah, siempre se lee antes de Rosh Hashanah. Y trae las advertencias que Moshe Rabbeinu le trae al pueblo de Israel, de lo cual vamos a hablar ahora, luego de meditar un poquito en todo lo que hablamos y escuchar una melodía. Durante todo el mes de Elul tocamos el shofar. Desde el primer mes el primer día de Elul tocamos el shofar de día
para despertar. El shofar habíamos dicho que es el sonido que sale del alma, es el grito del hijo que llama al padre, del príncipe que llama al rey, para que lo rescate de ese lugar perdido donde se encuentra. Y también es el grito que da Kadosh Baruj Hu para despertar al pueblo de Israel. El último día de Elul, el 30, el día anterior a Rosh Hashanah, no se toca el shofar. Ustedes saben por qué no se toca el shofar. Todo el mes estamos tocando y justo el último día no se toca. Teóricamente tendría que tocarse más todavía, más fuerte. Se ha dicho que no se toca para el Levalvel a Satán. No se toca para confundir al Satán. Hay otras cosas que se hacen también para confundir al Satán. Por ejemplo, en Rosh Hashanah es el día del juicio. Y entonces, cuando uno va al juicio, ayuna, está triste, está compungido, está con miedo y trata de despertar piedad. En cambio, los judíos cuando viene Rosh Hashanah nos vestimos de fiesta y comemos y bebemos y festejamos como si el juicio ya hubiera pasado. Sin embargo, son 2 días de juicio y nosotros el primer día, ya el miércoles a la noche, hacemos fiesta y cantamos y comemos, festejando que ya fuimos absueltos y juzgados para bien. ¿Por qué pasa eso? Ese es otro de los motivos para confundir al Satán. Hay otro motivo de confundir al Satán. Cuando termina toda la festividad y ya se tocaron todas las veces el shofar y se hizo todo, al final se vuelve a tocar otras 30 tkiot, otros 30 sonidos del shofar. Entonces preguntan los jajamín por qué se hace eso. Para confundir al Satán. También se confunde al Satán tocando de vuelta el shofar, algo que está por afuera de los requisitos. Y así hay toda una serie de cosas. Entonces preguntan los sabios, ¿acaso el Satán es tan estúpido que nosotros lo podemos confundir? El Satán, el Samachmem, es justamente un ángel que mandó a Kadosh Baruj Hu. No es un ángel que traiciona o que está en contra de Dios. Al contrario, es como todos los ángeles, una criatura de Dios que viene a hacer su trabajo. ¿Y su trabajo qué es? Justamente vigilar y verificar. Y Satán quiere decir, viene la palabra asatá, que es tentar, que es probar. Entonces, él está al tanto de todo lo que pasa. Entonces, ¿cómo nosotros lo podemos confundir? Sin embargo, el pueblo de Israel tiene la capacidad de confundir al Satán. Dicen los sabios que justamente cuando hay una guerra y uno tiene un enemigo, a lo mejor uno está en inferioridad de condiciones y a lo mejor uno, de acuerdo con la naturaleza, va a perder. Pero si la persona está segura de que va a ganar y se prepara para la victoria y empieza a festejar antes de que la victoria se haya producido, entonces el enemigo se confunde y dice, ¿cómo puede ser? Esta gente tiene a todo en contra y sin embargo está festejando. Lo que pasa es que una cosa es que esté todo el mundo en contra y todos los mundos superiores en contra, pero si Akadosh Baruj Hu, si el Creador está a favor, nadie puede contra él.
Entonces, como el pueblo de Israel es el hijo de Akadosh Baruj Hu, son almas que mandó el propio Akadosh Baruj Hu para hacer su tarea, son los enviados que tienen que hacer el trabajo final. Entonces, sin ellos no hay mundo. Entonces, ya Akadosh Baruj Hu, de antes de hacer el juicio, él, como vamos a leer ahora en la Perashá de Azinu, él ya de antemano hizo una pequeña trampa y ya había dicho cómo iba a salir el juicio. Entonces, como nosotros tenemos un contacto directo con él por encima de los ángeles y por encima de las almas de los mundos superiores, el alma judía tiene contacto directo con la esencia infinita de Dios. Entonces, ahí es donde se maneja toda la diplomacia de la guerra de las naciones. Escucha cielo, hablaré, tierra, oye las palabras de mi boca, dice Moshe Rabbeinu. Azvinu Hashamay Vadavera Vetishma Haaretz Imreipi. Dice Rashi, el comentarista literal de la Torá, Azvinu Hashamay, ¿por qué está diciendo escuchen? Azvinu viene de Ozen, de prestar oídos. Yo estoy advirtiendo al pueblo de Israel que para que ustedes, el cielo y la tierra, sean testigos de lo que está pasando. Y que sepan que yo les dije a ustedes que ustedes van a ser testigos. Por eso, escucha la tierra. Azinu Hashamayim, pongan oídos los cielos y escuchen la tierra. ¿Y por qué, dice Rashi, van a atestiguar los cielos y la tierra? Dijo Moshe, yo soy una persona de carne y hueso, de carne y sangre. Mañana yo voy a morir. Y si van a decir el pueblo de Israel que no recibimos sobre nosotros el pacto, ¿quién va a venir a ellos a obligarlos? Por lo tanto, van a atestiguar sobre ellos los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque son testigos que permanecen por siempre. Otra cosa, no solamente son testigos que lo van a advertir, sino que si ellos van a merecerlo, entonces ellos mismos son los que le van a traer la recompensa. Por eso está escrito que los testigos van a traer la propia recompensa, que la tierra va a traer la viña, y la viña va a dar fruto, y la tierra va a dar su cosecha, y los cielos van a dar el rocío. Pero si no son merecedores, entonces también ellos van a traer el castigo. Van a ser los primeros en traer el castigo, como está escrito. Todas estas cosas están escritas en la propia Torá. Justamente en la Perashá, Kitabó, Nitzavim, Vayelech, como está escrito, y se va a detener, los cielos van a detener, van a pararse y no van a dar la lluvia a la tierra, y la tierra no va a dar su cosecha, y luego van a ser esclavizados pronto por los pueblos del mundo. Entonces ellos son los testigos que van a juzgar. Está dicho que cuando hay un juicio, entra el acusado y entra el acusador. Viene la persona que hace la disputa y viene el que es acusado. Y de acuerdo con la enseñanza de los sabios, cuando entran los dos, para el juez los dos son culpables. El juez no sabe quién es culpable y quién es inocente, para él son los dos culpables. Y cuando salen, y se decidió quién es culpable y quién es
y quién es meritorio. Entonces, los dos son meritorios. ¿Por qué? Por supuesto porque el que es declarado inocente es inocente, y el que es declarado culpable recibió su castigo. Entonces, una vez que recibe su castigo, ya es inocente, porque si no, ¿el castigo para qué es? El castigo es justamente para hacer que la persona se limpie de su pecado. Entonces, esta es un poco la enseñanza que nos trae la Perashá respecto al juicio que tenemos hoy. Tanto si la persona en el juicio de Rosh Hashanah es declarado culpable, como es declarado inocente, o sea, es un tzadik que hizo todo lo que tenía que hacer, entonces Akadosh Baruj Hu lo premia y le da todo lo que tiene que tener, tanto como si es culpable, es rayá y hizo cosas que no debía. En el juicio se determina qué es lo que le va a corresponder a cada uno. Y no solamente como castigo, como dice aquí, sino como una forma de rectificar para que sea un justo. Entonces, tanto el tzadik, que es declarado inocente, meritorio, como el Baal Teshuvá, que tiene que hacer Teshuvá. Entonces ellos, los dos son meritorios, por eso ese es el significado hasídico, el significado interior de por qué los judíos festejan en Rosh Hashanah, el día del juicio, antes de que se decrete el veredicto. Muy bien. Ustedes saben que hay un libro de Hasidut con pequeñas frases que el Rebbe de Lubavitch escribió en base a lo que él escuchó de su suegro, de lo que escuchó del padre de su suegro, el Rebbe Rashab. Entonces este es un libro de enseñanzas que compila cosas de tres Rebbeim juntos, los últimos tres, y que a su vez ellos traen enseñanzas de todos los sabios anteriores. Esta semana, el primer día de la semana, se lee esta enseñanza. El orden para cacherizar la carne, para comerla, es que para poder sacar la sangre que lo hace prohibido es primero Shriya, luego Melijá, luego Adajá, entonces primero hay que cortarlo, luego hay que salarlo y luego hay que mojarlo para sacarle la sangre que había dentro. ¿Qué significan estos tres pasos en el servicio a Dios? Shriya, que quiere decir mojar, también es leashir, enriquecer. Y en el servicio a Hashem es enriquecerse a uno mismo con las palabras del Rab. Melijá, salarse, es yehidut, entrar en yehidut, tener esas charlas privadas con el Rebbe. Y adajá, que es cuando se lava y se quita todo lo que hay, es el nigún. De estos tres procesos, el estudio de las cosas que dice el Rab, el Rebbe, el consejo que uno obtiene del Rebbe y cantar nigunim, eso espiritualmente es como que uno se cayeriza a uno mismo y se quita la sangre prohibida. El segundo día, que es el que pasamos hoy, dice palabras del Rabbeinu
Azaken, el primer rebe de Chabad, Rabbi Shneur Zalman, dice, Israel goy echad ba'aretz. Como dice la Perashá Azinu, Israel es un pueblo solo, es un pueblo único en la tierra. ¿Qué significa esto? Dice Hasidut, el pueblo de Israel también cuando se encuentra en las tierras del mundo, él está conectado con el Dios uno, Hashem Echad. Y Akadosh Baruj Hu, Hashem Echad, bendito sea, transforma lo espiritual en material. Todo aquello que está preparado allí arriba para nosotros en forma espiritual, Él lo baja a la tierra y lo hace material. Así como está dicho, Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio Dios creó. ¿Qué significa crear? Transformar lo espiritual en material. Y por su lado el pueblo de Israel transforma lo material en espiritual. Esa es la tarea del pueblo de Israel. Con respecto a ese primer verso que leíamos recién y que explicamos el significado de acuerdo con Rashi, por supuesto hay una enseñanza hasídica y una enseñanza interior. Dice la Perashá entonces, Azinu Hashamayim, Va'edavera Vatishmaretz Imreiti. Primero dice, va a prestar oídos los cielos, y luego va a escuchar la tierra, las palabras de mi boca. Explica el Rebbe, en una de sus sijot, en la Perashat Azinu, la Perashat, este Shabbat antes de Rosh Hashanah, Shabbat Shuvah, en el año 5710, así que hace 63 años, fue justamente en el primer año en que él fue el Rebbe. Explica así, ¿qué significa Shamayim? ¿Qué significa los cielos? Los cielos se refiere a aquellos que se sienten Yoshvei o Alim. ¿Qué significa Yoshvei o Alim? Los que se sientan en las carpas, como Isaac Avinu, como Jacob, que es llamado Ish o Alim, se refiere a aquellos que están sentados estudiando Torah, en el Beit Midrash, en la Yeshivot, están en el cielo, Shamayim. ¿Qué significa Aretz? La tierra. Los que se ocupan del sustento, los comerciantes, los negociantes, aquellos que no tienen tanto tiempo de estudiar Torah, sino que se ocupan de trabajar. ¿Y por qué dice los cielos y la tierra? Porque tiene que haber itkalelut entre ellos dos. Tiene que haber interinclusión entre ellos. Aquellos que se sientan para estudiar Torah tienen que saber, como dice el Pirkei Avot, Kol haomer ein li ela Torah, afilo Torah ein lo. Dice, todo aquel que dice que yo no tengo más que Torah, yo no me ocupo más que de la Torah, incluso Torah no tiene. ¿Cómo tiene que ser? Que además del estudio de la Torah, tiene que haber cumplimiento de las mitzvot. El cumplimiento de las mitzvot se hace justamente a través de cosas materiales, no solamente del estudio. Entonces, hay una separación teórica entre los que estudian y los que trabajan, de los que se ocupan de las cosas físicas, de transformar el mundo material. Entonces tiene que haber Kalelut. Aquellos que estudian Torah también tienen que cumplir mitzvot, también tienen que tener su parte de trabajo en el mundo. ¿Por qué? Como está dicho, Alimut Sarech Liot Almenat La'asot, justamente, porque el estudio tiene que ser para hacer. Como está dicho, Talmud Gadol
Talmud Mevili Deimase. El estudio es más grande cuando ese estudio hace que se hagan cosas. Eso con respecto al que estudia Torah. Con respecto al que se ocupa de trabajar y buscar el sustento, que lo principal de su trabajo es el cumplimiento de las mitzvot, tienen que saber que tiene que ver, tiene una obligación de tener momentos fijos para el estudio de la Torah cada día. Por lo menos un capítulo a la mañana y un capítulo a la noche. Entonces, la diferencia es qué es lo más importante. No es que una cosa sea más importante que la otra, sino que unos van por una línea y otros van por otra línea. Pero entre los dos tienen que tomar ambas cosas con la misma importancia. En el momento que se dedican a la Torá, para ellos es lo principal. Y en el momento que se dedican a las cosas ma'asiot, o sea, las cosas prácticas, eso tiene que ser lo principal. Entonces, así se llaman los que son los servidores de Dios desde su alma y los servidores a Dios con su cuerpo. Entonces, aquellos que son servidores de Dios espiritualmente, a pesar de que el principal servicio que ellos dan es del lado del alma, del lado de la Neshama, también tienen que ocuparse con el cuerpo. Tienen que hacer que todo aquello espiritual fluya hacia abajo. Y aquellos que trabajan a Dios con su cuerpo, tienen que ocuparse también de escuchar y de recibir la luz de su alma. ¿Para qué? Para que todo eso que ellos hicieron físicamente suba a lo alto. Y entonces, así como con todos los preceptos en general, uno tiene que cumplir los preceptos prácticos con la intención que es una mitzvah. Cada mitzvah tiene su intención, y una mitzvah que uno la hace sin ninguna intención interior, o sea, sin alma, es como un cuerpo sin alma. Entonces, todo lo que uno hace espiritualmente tiene que ser para llevarlo a la práctica, y a su vez todo aquello que uno hace en forma práctica tiene que ser con una intención espiritual. ¿Sí? Entonces vimos diferentes formas de cómo hay una interinclusión. Entonces, por un lado está el estudio de la Torah y por el otro cumpliendo los preceptos. Contestando un poco la pregunta que me hace Jaime, si leer el Sidur es equivalente a leer Torah. El Sidur es un libro de oraciones. Entonces, como nosotros sabemos, hay 3 columnas sobre las cuales se apoya el mundo. La Torah, la Abodá y el Gemilut Hasadim. La Torah, o sea, el estudio de la Torah. Abodá en general se refiere a rezar, a la plegaria, el servicio a Dios. Y Gemilut Hasadim, hacer buenas acciones, es el cumplimiento práctico de las mitzvot. Como ustedes saben, tanto en el estudio de la Torah, como en la plegaria, como en las mitzvot prácticas, todo eso está incluido dentro de los 613 mitzvot. Así que todo eso está incluido, son todas mitzvot. Estudiar la Torah
uno tiene que decirla con la boca y entenderla. Y cuando uno está estudiando Torah, tiene que estar constantemente con la intención que la Torah fue dada de Dios. Así que en el estudio de la Torah también vemos cómo están los tres elementos interincluidos también. Y en el tercero, que es la plegaria, que es el servicio a Dios, Abodá, que se dice con el Sidur, o ahora cuando en las festividades de Rosh Hashanah, lo decimos que nos llama el Machzor, de Rosh Hashanah, de Yom Kippur, también están incluidos los tres. Por un lado, en el Sidur hay partes que son transcripciones textuales de la Torah, que con eso uno sale de la obligación, uno cumple con la obligación de estudiar Torah, pero a su vez la plegaria son todos Teilim de David Amelech. Entonces uno está leyendo Torah. Además, cuando uno hace tefilá, utiliza su cuerpo y además tiene la intención de pedirle a Dios por que venga el Mashiach, le pide a Dios que bendición para las otras personas, para todo el pueblo, para que toda una serie de bendiciones, y además la hace con el cuerpo, o sea que es una acción física. Entonces, dentro de la plegaria también están las tres cosas. Entonces, leer lo que se dice no es leer sino estudiar, porque uno puede leer y no entender lo que está diciendo, ¿no? En general uno trata de entender, aunque leer sin entender también en cierto nivel es considerado cumplir. Pero yo pienso que lo que se refiere Jaime es que es estudiar, claro. Entonces, cuando uno lee el Sidur mismo lo puede leer por tres cosas. O porque lo quiere estudiar para entenderlo, entonces eso es considerado estudiar Torah. Dentro de las horas en que uno estudia Torah, también está estudiar el significado de lo que hay en el Sidur. Para así cuando uno hace la plegaria sabe lo que está diciendo y sabe de qué se trata. Entonces, estudiar el Sidur también se considera estudiar Torah. Cuando uno está leyendo el Sidur para hacer la tefilá, se considera la plegaria. Y cuando uno lo dice con la boca y lo expresa, y además está participando de un minyan y está tratando de llevar eso a todas las demás personas, está cumpliendo mitzvot prácticas. Así que todo está interincluido, ¿ok? De todas maneras, como aquí estamos hablando del cielo y la tierra, entonces se hace una división de dos, que siempre cuando hay dos extremos tiene que haber uno en el medio. Entonces, los cielos y la tierra son dos extremos, en este caso, que están unidos por ¿quién? Por Moshe. Moshe está hablando, y Moshe es la voz de Dios que habla por su garganta. Esa es la definición del líder de la generación, del Mashiach, del Redentor. El Redentor no es el que está hablando, es Dios que está hablando a través de él. Entonces, cuando uno escucha estas palabras, está escuchando cómo esa voz es como una plegaria. Cuando uno hace una verdadera tefilá, la tefilá del tzadik sale de tan profundo de su corazón, de la esencia misma de su alma, que como la esencia del alma es Dios mismo, entonces es Dios el que está hablando. Así que acá está implícito, cuando dice los cielos y la tierra, está implícito un tercero que se refiere a esto. Como de costumbre tengo tantas cosas para enseñarles, para contarles y explicarles, que estoy tratando de seleccionar en base al tiempo que pasó también. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo pasó? Ya pasó 1 hora. Vamos a escuchar una melodía, así asentamos un poco la mente y decidimos con qué vamos a seguir, ¿ok?
Como yo me conozco y sé que en algún momento vamos a estar por terminar y me voy a olvidar, quiero realizar una de las cosas que hacemos en Rosh Hashanah, que es comer manzana mojada en miel. Tenemos aquí manzanas de la tierra de Israel, cortadas en trozos. Aquellos que son muy macrobióticos y vegetarianos pueden dejarle la cáscara. Y tenemos una miel aquí, que es miel pura de abejas, sin calentar, sin centrifugar, que es, miren, dura. Esta miel la vamos a utilizar aquí para... Miren el color que tiene. Es una miel... Bueno, no le voy a leer todo lo que dice aquí. ¿Se escucha bien o la música está muy fuerte? Tiene un aroma muy especial. Entonces, dicen que esta miel es hecha por abejas que comieron flores de abocado, como es abocado, palta, aguacate, ¿no? Aguacate, abocado, palta, y dan esta miel marrón. Así que vamos a tomar un poquito de esta miel. Miren lo que es esta miel, se mantiene ahí derecha. Y la forma de tomar y comer la miel en Rosh Hashanah, por supuesto hay que tener un recipiente con miel, tanto eso, también el pan nosotros por lo menos no lo mojamos en sal,
tenemos el salero en la mesa porque siempre hay que tener sal en la mesa. La mesa representa al Mizbeach, al altar, donde se presentaban los sacrificios. Entonces siempre tiene que haber sal, pero lo mojamos en miel. Entonces, no hay que ponerle la miel encima, sino que con la manzana se toma un poquito de miel y se dice, y ahí razón mi faneja, Shetielano Yanatova Umetuká, sea su voluntad que tengamos un año bueno y dulce, y primero se dice la bendición de la manzana, después se dice y razón, sea su voluntad, y se come. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri ha'etz. Se rompe la manzana y no se levanta la miel. Bueno, ¿no? No es dulce. Claro, ¿no? No sé si ustedes vieron alguna vez la miel que está en el panal. La miel que está en el panal es sólida. Está mezclada con la cera. Ustedes saben que en el panal, el de madera que hacen los apicultores y también el panal que fabrica la abeja misma, tiene dos compartimentos. En los dos se hacen las celditas hexagonales con el secreto del Maguen David. En unas ponen las larvas, los huevitos que se hacen larvas, y lo tapan con cera y le ponen alimento, ¿no? Y en otro compartimiento hacen la miel. Entonces cuando se toma el panal, hay compartimientos donde están las abejitas y hay compartimientos que son pura miel, con la cera. Entonces se toma el panel, dentro de cada panal hay varios paneles que se toman, se pone en una centrífuga y así se extrae la miel. Entonces se la separa de la mayor parte de la cera que es sólida, pero de todas maneras todavía sigue teniendo en su interior mucha cera. Entonces la verdadera miel es bien espesa. Y como la gente en general, así como todas las cosas, incluso esta miel sin procesar puede durar miles de años. Yo leí un artículo que se encontraron barriles de miel de la época del templo y de hace miles de años y que estaban en perfecto estado. Pero comercialmente se la calienta, se la pasteuriza, se la mezcla con agua y azúcar. Incluso hay algunos panales que tienen dos clases de miel. ¿Por qué? Porque la miel es el alimento de la abeja. Entonces si se la hace crecer y se le saca la miel, entonces no tienen con qué alimentarse. Entonces, ¿qué hacen? Se saca la miel y le ponen azúcar. Entonces la abeja hace un segundo intento con azúcar. Entonces esa segunda clase ya no es lo mismo que el azúcar que se hizo con el néctar de las flores. De todas maneras, tiene que estar escrito en la etiqueta.
Las mieles comunes que se venden por allí, que son bien transparentes y que se llaman normalmente color miel, color dorado, esas son las mieles que están procesadas y que no son de tan alta calidad. Las que son de muy alta calidad siempre tienen un residuo, incluso no hay que confundir, hay veces que se ve un residuo blanco pero que es azúcar, no es miel, no es cera. Así que nosotros acá en Israel tenemos certificación y dice acá exactamente cómo fue hecha. Ven, aquí tienen un apicultor sacando la miel del panal. Así que cada cosa tiene su secreto. Bueno, recién empezamos la clase, ¿no? Así que ya entramos en calor, vamos a seguir, vamos a empezar a entrar en tema. Le vamos a decir a nuestros amigos aquí que nos vienen a visitar que se lleven algunos frascos para sus países y repartan miel de Israel, ¿sí? ¿Los van a dejar entrar por la aduana? No se sabe, ¿no? Y bueno, vamos a probar. En todo caso lo van a comer los policías ahí que bueno, pienso que no va a haber problema. Acá tenemos un amigo de Ecuador, don Marcos, así que los de Ambato y los de Quito que se preparen que vamos a mandar miel. Israel, pero no se lo ve, está solamente el chat. ¿No te lo venir alguna de ellos? No, iba a venir pero al final no pudieron. Muy bien, vamos a seguir. Estamos hablando de la ambivalencia. Vamos a tratar de aplicar este asunto de las dos mentalidades, del cielo y la tierra, el cielo más etéreo, espiritual, la tierra más fija, más atada justamente a las leyes de la naturaleza. Y vamos a tratar de transmitir una enseñanza del Rav Ginsburg que tiene que ver con psicología y que tiene que ver con cosas muy importantes que están pasando también últimamente. A veces uno no sabe cómo decidir frente a la guerra, a los negocios, no sabe cómo decidir frente a la enseñanza. Les voy a transmitir una parte de una sijá que dio el Rav Ginsburg hace poco y que espero que mañana esté lista la traducción completa y la vamos a publicar. Lejaim. En la ciencia moderna, la ciencia que estudia el pensamiento, la psicología del hombre, hay una nueva teoría que no es de extrañar que fue hecha por una científica judía norteamericana, que se llama la teoría de las dos mentalidades. En inglés se llama mindset. Un poco hablamos de eso dos otras veces. Mindset quiere decir la estructura mental, la mentalidad que tiene la persona. Desde el 9 de Ab, de Tisha B'Av, desde el 17 de Tamuz hasta Tisha B'Av, hubo 3 semanas que son
llamadas las 3 semanas de castigo, las 3 semanas de rigor. Incluso pasaron cosas muy terribles en toda la historia del pueblo judío, desde el pecado de los Meraglim, el pecado del becerro de oro, pasando por la destrucción de los templos, también el holocausto tiene que ver, por supuesto, la Inquisición, la expulsión de los judíos de España, etcétera, etcétera, con el 9 de Av. Son 3 semanas duras, 3 semanas de reprimenda. Luego de eso viene 7 semanas de lo que se llama consuelo, de Nehama, Sheva de Nahamuta. En esas 3 primeras semanas se lee Haftarot, se lee, después de la lectura de la Torah, se lee profetas, Irmiau, que tienen que ver con la instrucción, con la reprimenda, con la teshuvá, y luego vienen 7 semanas que se llaman 7 semanas de consuelo, porque empieza justamente con Nahamu a mí, consuela a mi pueblo, por la destrucción, y llegamos a este último Shabbat, Shabbat Nahamu. Entonces, todas estas 7 semanas el Rab estuvo explicando todo el tema de lo que es el consuelo. ¿Qué significa consolar a alguien? Alguien que estaba deprimido, que estaba triste, de repente se consuela. Entonces, esa es otra forma de ver cómo una persona cambia de mentalidad. De repente, eso mismo que le pasaba antes, lo ve de otra manera, cambió la mentalidad. Mindset. Vamos a tratar de entender un poco de qué se trata todo esto. Cuando uno recibe 3 semanas de reprimenda, significa que uno está atrapado por determinado pensamiento, determinada forma de ver las cosas, y a través de esa reprimenda que le da el profeta, entonces empieza de repente a pensar que las cosas tienen que ser diferentes. Y justamente cuando uno cambia la mentalidad, de repente encuentra que esa prueba que pasó era para bien. Entonces es un consuelo. Pero de todas maneras hay una contradicción, porque a pesar de que consuelo significa cambiar la mentalidad, y uno tiene que parecerse a Dios, está dicho en Netzach Israel, lo yishaker velo yinahem, y lo adamu le yinahem. Netzach Israel, la eternidad de Israel, justamente la sefirá de la cual hablamos hoy al principio de la clase, que es este día Havhet, dentro de los días de la creación. Decíamos que si Rosh Hashanah es el 6.º día, el 28 de Elul es el día 4, que tiene que ver con la sefirá de Netzach. Entonces, Netzach Israel es uno de los apodos que se le da a Dios, el eterno o la eternidad de Israel. Entonces, Dios a veces dice una cosa y a veces dice otra, dice todo lo contrario. Por un lado le dice al pueblo de Israel, como decíamos antes, que si va a cumplir, le va a dar la tierra y le va a dar la bendición y le va a dar la cosecha en tiempo y las lluvias, etcétera, etcétera.
y si no cumple lo va a echar de la tierra y no va a haber lluvias, y no va a haber cosecha, etcétera, etcétera. ¿Qué significa? Dios cambió de opinión, como dicen, Dios no lo permita, como dicen algunas religiones, que Dios cambió de opinión y de repente el pueblo de Israel ya no es más el pueblo elegido. No, significa otra cosa. Significa porque la eternidad de Israel no va a mentir y no va a consolar, porque Él no es un hombre para consolar. O sea que teóricamente, Akadosh Baruj Hu no va a cambiar de mentalidad. Pero como dijimos antes, la intención de Dios al crear el mundo, dicen los sabios, primero fue con la medida de juicio, con rigor. Pero como la primera creación se destruyó, porque era con juicio estricto, luego cambió de idea, como si se podría decir eso, y lo creó agregándole también misericordia, compasión. Entonces al final, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo creó Dios el mundo? Aparentemente lo creó con ambas. Cuando uno lo traspasa a la mentalidad de la persona, cuando hay un infinito número de ascensos, cada ascenso, cada elevación, cada cambio cuántico, como dice el Rab, cada elevación y revelación representa un cambio en el entendimiento. Todo el esquema conceptual de repente se da vuelta de un momento a otro. Pero el poderoso no cambia. ¿Qué significa que no cambia? Significa que ambas dinámicas de estar fijo y de cambiar, en él están presentes al mismo momento. Y que no tiene ninguna dependencia con el tiempo. Para él es todo un presente continuo. Entonces, podemos decir que Dios es a la vez el no cambio y el cambio al mismo tiempo. Y no solamente al mismo tiempo, sino todo el tiempo. ¿Qué significa que no cambia? Significa que cada segundo, cada momento, cada instante, hay una nueva luz y hay un nuevo entendimiento. O sea, que es un cambio constante. Si ustedes se ponen a pensar, la palabra cambio y la palabra constante son dos opuestos. Es una paradoja. Sin embargo, es algo que utilizamos siempre. Decimos, esto está en constante cambio. Entonces, no significa que está cambiando la esencia constantemente, sino que está cambiando la mentalidad. Y cuando cambia todo el tiempo, entonces se une lo constante con lo no constante, con el cambio. Entonces primero creó el mundo con la medida de juicio y luego le agregó la compasión. Entonces para nosotros es muy fácil pensar, bueno, era todo estricto y de repente le agregó la compasión. Pero es difícil si uno se pone a pensar cómo lo aplicamos nosotros en la vida diaria. En la vida diaria, ¿qué significa? Que primero hizo un juicio y luego le agregó la compasión. Por eso dice que Dios creó a Valle Elohim. Hay un versículo en la Torah que dice, en el día que hizo a Valle Elohim la tierra y los cielos. En el principio de la creación, dice los cielos y la tierra, que es en orden natural. Pero para que exista el mundo, hay una forma inversa de crear, que es crear primero la tierra y después los cielos.
Y así está escrito en el segundo recuento de la creación del mundo, que es llamado Masé Merkabah. En Kabbalah, el primer relato que empieza con Bereshit, se llama Masé Bereshit, la creación algo de la nada. El segundo recuento, donde se habla de cuando Dios creó, o sea, vuelve a relatar la creación, dice que primero que nombra el nombre Abaya, que en la primera creación no figuraba. Elohim es solo rigor. Entonces, normalmente cuando uno hace un juicio, primero juzga y después, de acuerdo con el juicio, tiene misericordia y se baja la pena. En cambio, la forma en que Dios juzga es al revés. Para crear el mundo que nosotros vivimos, primero creó la tierra y después creó los cielos. Esa es la segunda creación, la que permaneció, la que vivimos nosotros ahora. Por eso está dicho, Beyom Azot Abaye Elohim. Primero Abaye, que es el nombre que tiene que ver con la misericordia, y después Elohim, que es el nombre que tiene que ver con el juicio. Beyom Azot Abaye Elohim Eretz Beshamaim. Para poder crear la tierra, o sea que primero esté lo material, que primero esté el hombre, y después esté lo espiritual, que es lo que pasa en nuestro mundo, que nosotros primero vemos las cosas materiales y después, con un esfuerzo, empezamos a entender que existe Dios. Para eso, para crear un mundo de esa manera, Dios primero tiene que poner misericordia, porque si lo hace directamente con juicio estricto, entonces no puede funcionar. Y por eso justamente tenemos el día de Rosh Hashanah antes y después tenemos el día de Yom Kippur. ¿Por qué? Rosh Hashanah es el día del juicio. Y Yom Kippur es el día en que se hace capará por los pecados. Entonces, cuando uno va a un juicio, primero tiene que hacer teshuvá. Primero tiene que pedir capará, tiene que pedir expiación por los pecados para ir al juicio y salir inocente. Una vez que uno es juzgado, entonces, en cambio en la Torá es al revés. Por supuesto uno tiene que hacer teshuvá para ir al día del juicio, pues hacemos toda la teshuvá de Elul. Pero la teshuvá de Yom Kippur es diferente. Es diferente de la teshuvá de Elul. Entonces, la teshuvá de Elul es que el hombre hace teshuvá preparándose para el juicio. En cambio, la teshuvá de Elohim de Yom Kippur es como la segunda creación. Que uno pone la misericordia antes del juicio. Ok. Después de todo esto, entonces el Rav Ginsburg conecta todo esto con la psicología, con un tema muy popular, que en inglés se llama mindset, o forma de pensar, la mentalidad que tiene la persona. En hebreo se llama tzpus hashiva. En el hebreo normal esta expresión no existía, es una traducción del inglés, y hay muchas expresiones en hebreo que son una traducción del inglés. Y como decíamos antes, la personalidad más conocida es una profesora de Stanford, de la Universidad de Stanford, que se llama Carol Dweck. Entonces, como consuelo, se refiere a cambiar la mentalidad de la persona, cambiar la mente, cambiar el esquema conceptual. Entonces, el Rab va a explicar qué es lo que dice el mundo y cómo esta teoría que se creó está basada en la Torah. Uno de los ejemplos que se aplica a esto es la teoría de juegos. La teoría de juegos se aplica a la política. Se presentó esta teoría
de la profesora Dweck, y que está basada en una presentación anterior de un premio Nobel israelí, que ganó el premio Nobel de Economía, presentando un trabajo acerca de la teoría de los juegos. ¿Escucharon hablar de la teoría de los juegos? La teoría de los juegos se aplica muy especialmente en política. Por ejemplo, cuando hubo la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, así como cada persona tiene su mentalidad personal, esa mentalidad personal se adapta a la mentalidad colectiva. Y justamente esa mentalidad colectiva fue lo que gobernó, lo que rigió durante la Guerra Fría. La mentalidad colectiva es mucho más difícil de cambiar que la mentalidad de la persona. Porque, por supuesto, son millones de personas. Pero, de todas maneras, hay veces que una determinada forma de pensar estricta tiene algunos beneficios. En aquella época, ¿qué era lo que pensaba todo el mundo? Que como cada una de las superpotencias tenía el poder de destruir todo el mundo, y tenía tanta arsenal atómico que podía destruir el mundo varias veces, entonces justamente ese era el motivo por el cual no se iban a atacar. Entonces, como esa era la forma de pensar colectiva, eso fue justamente lo que produjo que no hubo guerra. Se mantuvo una guerra fría que después se fue disolviendo y tuvo épocas que vino, pero al final hasta hoy en día verdaderamente no hubo lo que se llama guerra nuclear. ¿Por qué? Porque incluso si hubiera habido algún ganador, ese ganador no tendría sobre quién gobernar. Entonces, un ganador que hubiera llevado a su país a perder, por ejemplo, no digo el 90%, pero un 30, 40% de su población, las personas que hubieran quedado lo hubieran matado, lo hubieran derrocado inmediatamente. Entonces, eso mismo hacía, la mentalidad colectiva hacía que la toma de decisiones sea que no tenía que haber guerra. Entonces, esta es una forma de ver en términos globales lo que significa el mindset, la estructura mental. Y esto es lo que justamente uno de los aspectos que trata la teoría de los juegos en relación a la política. Cada persona normalmente está confinada, está limitada por una determinada mentalidad, un determinado mindset. Y eso es muy difícil de cambiar. Con respecto a la mentalidad colectiva, la mentalidad de cada individuo tiene la intención, se deja llevar por cómo es la mentalidad general, la forma de pensar. En las elecciones, que nosotros vemos todo el tiempo, hay constantemente encuestas. Entonces hay personas que a veces la mayoría de las personas no sabe a quién está votando. Y menos, muchas veces el mismo candidato no sabe qué es lo que va a hacer después, porque él habla y después hace al revés. Entonces mucho menos la persona que vota va a saber lo que está votando. Entonces generalmente la gente cuando vota es porque está a favor o porque está en contra de las encuestas. Entonces esa es una de las formas en que los políticos y los medios de comunicación, los poderes mundiales manejan a la gente. ¿Por qué? Porque saben que hay dos formas de pensar fijas. Y eso es muy difícil de cambiar. Entonces como que la persona está dentro de una camisa de fuerza y en eso se basan todas las leyes de la propaganda y del consumo tanto de los comunistas como de los capitalistas, no hay diferencia. Entonces, ¿cuál es el enfoque que tenemos que tener? ¿A qué tenemos que ir?
Nuestro problema es cómo tener consuelo, o sea, cómo podemos cambiar, cómo podemos mover nuestra forma de pensar. ¿Para qué? Para traer al Mashiach. Porque sabemos que esa es la única forma de que el mundo llegue a su redención, llegue a ser un mundo bueno. Entonces, la mentalidad de Mashiach es la mentalidad del pueblo judío. Y es muy difícil mover al pueblo judío de esa mentalidad. Entonces, ese es uno de los primeros, de los ámbitos en que esta teoría de juegos, la teoría del mindset, se aplica para comprender la política. Y también es útil para entender lo que pasa con un partido político cuando está en el poder. Y justamente aquí es donde hay una novedad. Si el partido que hay en el poder no es flexible para nada, o sea, tiene una mentalidad, una línea que no cambia, por más que no le dé lo que está aplicando de resultados opuestos, que es lo que vemos en muchos países, no solamente de Latinoamérica, sino en muchas partes del mundo. Cuando ese partido, ese grupo de gente que está en el poder, no tiene la capacidad de ser flexible, no puede cambiar su plataforma política, aunque sea un poco, aunque sea de vez en cuando, entonces no puede mantenerse en el poder. ¿Qué significa cambiar? Significa hacer una autocrítica, tener una crítica interior. ¿Y cuán más difícil es cuando gana? Cuando un partido político gana es cuando más difícil es hacer autocrítica. Porque el que pierde está constantemente tratando de cambiar y ver cómo hacer para tener más votos. Incluso si es un partido bueno y la gente es buena, quiere saber cómo puede mejorar la situación del pueblo. Pero lo primero que piensan es cómo alguien puede sostenerse en el poder. Entonces, paradójicamente, la mejor forma de sostenerse en el poder es cambiando y tener la capacidad de autocrítica como para ir evolucionando y adaptarse y tomar medidas diferentes, aunque sea a veces opuestas a las que había antes, pero que se adapten a la realidad. Entonces, esa autocrítica hace que uno cambie de opinión. Entonces, esto parece muy contradictorio, pero llega un momento en que uno incluso se cansa de una determinada forma de pensar. Está dicho que cuando uno es joven es de izquierda, trata de ser revolucionario y cambiar el mundo y eliminar todas las superpotencias. Cuando va creciendo, se casa, empieza a tener hijos, se vuelve más moderado y de grande se vuelve de derecha, ¿no? Entonces esa es una forma de pensar, pero en general no es algo que uno lo hace en forma voluntaria, sino que la propia vida lo va llevando a eso. Entonces no es que uno se volvió flexible, sino que el mundo lo va haciendo cambiar. Ahora, cuando uno lo hace porque utiliza su entendimiento, entonces eso sí es beneficioso. Incluso está dicho, por ejemplo, eso es hacer teshuvá. Está dicho que cuando se elige un gobernante, siempre se trata de buscar un gobernante que nunca hizo nada malo, que hizo todo perfecto, ¿no? Entonces, ¿qué es mejor? Un político, un gobernante que siempre fue derecho, fue por derecha y nunca ganó, o alguien que ganó, cayó, hizo algo malo y luego se arrepintió. Justamente lo aprendemos del mayor político, del líder más grande que tuvo el pueblo de Israel, que fue David Amelech, es el rey principal, y de él salieron todos los reyes
hasta el Mashiach. Sin embargo, él cayó, él se equivocó, pero tuvo la capacidad de cambiar. Y eso es la teshuvá, y ese es el consuelo. Y justamente dice, Nahamu a mí, consuela a mi pueblo. El rey, cuando para gobernar bien al pueblo, tiene que ver qué es lo que el pueblo necesita, y para eso tiene que estar cambiando constantemente. Otra acepción de Nahamu a mí, consuela, una traducción es consuela mi pueblo. O sea que el pueblo consuela al rey. Que la persona consuela a Kadosh Baruj Hu. Entonces, ese punto de inflexión que se produce cuando hay una determinada forma de pensar y se cambia a otra, es justamente el punto más difícil, pero es el que define a un verdadero gobernante. Cuando un gobierno, un partido, una persona no puede cambiar su forma de pensar, un ejemplo clásico es justamente de Estados Unidos. En Estados Unidos hay dos partidos, uno es demócrata y otro es republicano. A pesar de que uno no llega a ser de izquierda, uno es más tipo social y otro es más de derecha, ¿no? Y sin embargo, ninguno se puede quedar más de una o dos cadencias, como se dice, los mandatos. Porque el primer mandato la gente, el hombre cumple más o menos lo que dijo y la gente está conforme. Después, a medida que va pasando el primer mandato, el principio del segundo mandato, siguen lo mismo, pero, claro, pero el primer mandato venía de un cambio de lo que era el anterior. Pero ahora él sigue en lo mismo. Y como ninguno de los dos es el verdadero camino, entonces llega un momento que, justamente por el hecho de seguir en lo mismo, las cosas empiezan a andar mal y cambian el voto a la gente. Otro punto importante donde aplicar esto es en la lucha contra el terrorismo. ¿Por qué es importante? Justamente en la tierra de Israel. Porque la guerra, en general, el verdadero general, el verdadero comandante de la guerra tiene que tener una mentalidad flexible. Tiene que saber adaptarse. Si en este momento va la aviación, en este momento va el ejército, en este momento va no hay que atacar, hay que parar, en este momento hay que ir con todo. Hay que cambiar la forma de lucha constantemente y por eso el pueblo de Israel está teniendo cierto éxito contra el terrorismo porque va aplicando diferentes tácticas. Ahora, nunca lo pudo vencer. Eso significa que todavía la táctica verdadera no es la correcta. Pero dentro de los países del mundo donde el terrorismo menos actúa es justamente en la tierra de Israel. Los terroristas se dieron cuenta que para atacar al pueblo de Israel hay que atacar a los judíos en los otros países. Entonces, justamente, la escuela de psicología de Galeinai está desarrollando estos fundamentos psicológicos para aplicarlos a la teoría de la guerra y cómo la halajá que pusieron los sabios para la guerra justamente aplica estos principios de flexibilidad y de saber qué hay que hacer en cada momento para combatir al terror. Cuando uno habla de la ley judía y del judaísmo en general, uno piensa que justamente es algo que es inmutable, es algo que no se puede cambiar, que no se puede tocar. Incluso dentro del judaísmo hay personas que se aferran a cosas y costumbres que en realidad fueron una aplicación de la halajá en su momento, pero que ahora en esta época la aplicación de la halajá es a veces lo contrario.
Una de las cosas es, por ejemplo, cuando me preguntan sobre la certificación del kashrut. Dicen, en la época de los sabios, hace 2000 años, no había tantas normas de kashrut como hay en nuestra época. ¿Por qué en nuestra época hay tantas normas de kashrut y tantas leyes y se aplican cosas que en realidad son para prevenir? No son exactamente cosas que están escritas estrictamente en la Torá, incluso en la Torá oral. Pero ¿cuál es el asunto? Un detalle les voy a decir para poder seguir en el tema. En aquella época, cada familia tenía sus pollos y le llevaba su pollo a un yojet, a un matarife. Entonces el hombre agarraba el pollo, lo miraba, lo revisaba, tenía todo un tiempo en que realizaba la tarea y entonces sabía que ese pollo era kasher. En cambio, cuando un yojet tiene que matar 2000 pollos por hora, que es lo que pasa acá en la tierra de Israel, entonces no siempre los 2000 pollos son kasher. Entonces hay algunas supervisiones que son menos estrictas, entonces dicen, bueno, si hay 1, 2, 3, no sé cuánto es el límite, dentro de 2000, se acepta, es un margen de error. Pero el que come ese pollo que no es kasher, está comiendo un pollo taref. Entonces para algunas personas, para algunas supervisiones, dicen, bueno, es preferible que haya un margen de error, pero que haya suficiente para que todos coman. Hay otras supervisiones que son muy estrictas, entonces en vez de hacer 2000 pollos hacen 500, 400, entonces todo el sistema es más lento, y por ser más lento también es más caro. Entonces hay toda una protesta de que el kashrut Haredi, el kashrut lemeadrin es más caro, y que tiene leyes que no tienen nada que ver, pero sin embargo, la gente que está dentro de ahí ve cómo es diferente. O lo explicábamos con respecto a la fábrica de huevo. Hay fábricas aquí que fabrican pasta de huevo en polvo, huevo líquido para las panaderías. Entonces hay que revisar que el huevo no tenga sangre. Entonces, ¿cómo se revisa un huevo? No hay forma, hay que abrirlo y ver cómo está, que no tenga sangre. Entonces tiene que haber una persona mirando. Entonces hay lugares donde hay líneas de trabajo donde la máquina misma rompe el huevo, lo pone sobre algo y hay una mujer que mira. Generalmente esa mujer que mira es una empleada. Entonces a veces se da vuelta, pasan 3, 4 huevos, no se fijó. Entonces, de acuerdo con ciertas supervisiones, eso es kasher, porque teóricamente se miró. Hay otras supervisiones que dicen, no, hay que mirar, entonces ponen un supervisor para a toda la fábrica, que a lo mejor son 3, 4 líneas de trabajo. Entonces el supervisor puede ser que mire un poco cada tanto, pero no puede estar al tanto de cada una. Hay otras supervisiones que ponen un supervisor al lado de cada línea. Entonces, por supuesto, es mejor. Hay menos probabilidad de que haya riesgo, pero por otra vez más caro. Entonces, bueno, todas esas cosas hay que compatibilizarlas. Entonces, de todas maneras, hay que balancear qué es lo perfecto y qué es lo posible, qué es lo mejor para las personas. Y eso se llama justamente tener una mentalidad flexible. Entonces, está aquel que dice, no, las cosas tienen que ser así, dentro de la halajá, dentro del judaísmo. Están aquellos que dicen, no, las cosas tienen que ser al revés. Pero cuando uno no tiene la capacidad de ver que cada cosa hay que verla en su lugar, entonces las dos cosas son incorrectas. Entonces, para tener éxito, incluso con respecto a la espiritualidad y al cumplimiento de los preceptos, hay que tener una mentalidad abierta, una mentalidad que tenga autocrítica, que sepa cuál es la finalidad y que cada cosa tiene que servir a la finalidad, y no hay que ser ciego.
Entonces, todo esto tiene que ver con la psiquis, con el nefesh. Entonces, en psicología hay dos tipos de personalidad, hay dos tipos de mentalidad. Una que es la mentalidad fija y otra es la mentalidad en crecimiento, la mentalidad que en inglés se llama fixed mindset y otra se llama growth mindset, o sea, la mentalidad de crecimiento, de maduración. Entonces, el tipo de mentalidad que es estática y la mentalidad que es cambiante, que es dinámica. Entonces, en alguna de nuestras clases hablamos justamente de este punto, y es que cómo hay que educar a los chicos. Hay que educarlos con una mentalidad estricta, fijada, o con una mentalidad que los ayude a crecer. Entonces hablábamos de el dicho de los sabios que dice: si te esforzaste y no lo lograste, no lo creas. Si no lo lograste y te esforzaste, no lo creas. Si te esforzaste y lo lograste, entonces tienes que creerlo. Entonces, así es que hay que comunicar al chico que cuando hace un esfuerzo hay que premiarlo, y cuando le salen bien las cosas hay que decirle qué bien que estuviste por el esfuerzo que tuviste. No que vos sos inteligente y por eso salió bien, sino que vos te esforzaste y trataste de mejorar. Hay personas que piensan que todo el éxito que tuvieron en su vida tiene una razón mística detrás de ella. Y sobre esto hay una mentalidad moderna, la mentalidad mística, que es el secreto. Hay personas que le venden un secreto, un sistema, y si cumplen con esas pautas que le dan, entonces van a tener éxito. Eso es fijar la mentalidad de la persona. Es meterle un dogma como cualquier otra. Como por ejemplo decirle: comí mucho ajo y vas a dejar de tener presión, o comé determinado alimento y vas a adelgazar. Entonces se le hace creer a la persona que por un secreto que es casi místico, algo en su vida va a cambiar para mejor. Entonces, justamente lo que nosotros llamamos abodá, lo que llamamos el servicio a Dios, es justamente esforzarnos, trabajar duro para poder llegar a ese objetivo. Y justamente en el Hasidut de Chabad, esto se llama trabajar y hacer las cosas por la propia fuerza. Hay muchos Hasidim que van al Rebbe y le dicen al Rebbe que le dé una brajá para que eso funcione. Entonces ellos dicen: con esa brajá todo va a funcionar bien. Y al final a veces no funciona, y dice: wow, este hombre me mintió. No es que el hombre te mintió, él te dio una bendición y preparó todo para que a vos te vaya bien. Pero vos tenés que hacerlo. Es como el director técnico de un equipo que planeó todo, y después los jugadores cuando salen al campo dicen: nosotros tenemos un entrenador bárbaro, entonces vamos a ganar seguro. Lo de eso es justamente el que pierde seguro. Entonces, todo lo que viene del exterior, todo regalo que se nos da del exterior, a veces es bueno, pero eso nos acostumbra a depender, a tener una mentalidad fija, no esforzarnos nosotros mismos en evolucionar, y eso es una forma directa de ir a perder. Y eso tiene que ver con un dicho de Pirkei Avot que dice: In ein ani li, si yo no soy para mí,